En el vasto universo de la comunicación, hay voces que trascienden el tiempo, convirtiéndose en el eco de una época y en el reflejo de una sociedad. Así fue la vida de Jesús Héctor Benavides Fernández, un hombre que nació en Monterrey un 12 de enero de 1941, y cuya trayectoria se entrelaza con la historia de la televisión y la radio en México. Desde sus primeros pasos en la radio en 1960, en la modesta estación C, hasta convertirse en una figura emblemática del periodismo, su vida fue un viaje lleno de pasión y compromiso. Héctor no solo fue un arquitecto de edificios, sino también un arquitecto de palabras, construyendo puentes de información y conexión con su audiencia. A pesar de haber obtenido su título en arquitectura, fue la locución la que lo atrapó, llevándolo a debutar en el Canal 12 de Monterrey, donde su voz se volvió familiar para miles de hogares. Con una versatilidad que lo llevó a ser animador infantil en programas como Cinelandia, su carisma y dedicación lo hicieron destacar en todos los géneros de la comunicación. A medida que los años avanzaban, su nombre se consolidaba en la historia del periodismo. En 1975, Héctor se unió al informativo nocturno del Canal 12, donde su entrega y profesionalismo lo llevaron a cubrir eventos que marcarían un antes y un después en la memoria colectiva de México. Su cobertura del devastador terremoto de 1985 y del huracán Gilberto en 1988 son solo ejemplos de su compromiso inquebrantable con la verdad y la información oportuna. El reconocimiento a su labor llegó con el tiempo, pero su mayor logro se presentó en marzo de 2023, cuando fue galardonado con el Premio Guinness por la carrera más larga como locutor de noticias de televisión, un hito que no solo celebraba su longevidad en el medio, sino también su amor por lo que hacía. Así, Héctor Benavides se convirtió en un ícono, un testimonio de que la pasión y la dedicación pueden dejar una huella imborrable en el corazón de las personas. La vida de Héctor Benavides es un testimonio de perseverancia y entrega, un relato que nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunicación y su impacto en la sociedad. Desde su infancia en Monterrey, donde los ecos de la radio resonaban en cada rincón, hasta su transformación en un referente del periodismo, su historia es un viaje de descubrimiento y dedicación. A medida que sus pasos lo llevaron a la estación C, Héctor se sumergió en un mundo que lo fascinaba. La radio, con su magia única, le ofreció la oportunidad de conectar con las personas, de ser la voz que acompañaba sus días. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en el puente que construía entre él y su audiencia. En un país en constante cambio, su voz se convirtió en un faro de información, iluminando la verdad en momentos de incertidumbre. El paso del tiempo solo fortaleció su compromiso. Con cada noticia que reportaba, con cada evento que cubría, Héctor se ganaba el respeto y la admiración de su comunidad. Su capacidad para contar historias, para transmitir emociones a través de la pantalla, lo llevó a ser parte de los momentos más significativos de la historia de México. Desde la alegría de los triunfos deportivos hasta la tristeza de las tragedias naturales, su voz se entrelazó con el pulso de la nación. En 1985, cuando la tierra tembló y la ciudad se sumió en el caos, Héctor fue uno de los primeros en llegar a las calles. Con su micrófono en mano, se convirtió en un testigo y narrador de la devastación, llevando a los hogares la realidad de aquellos momentos oscuros. Su cobertura del huracán Gilberto en 1988 fue otra muestra de su valentía y dedicación, transmitiendo durante horas para mantener informada a la población, recordándonos que la información es un pilar en tiempos de crisis. Así, la vida de Héctor Benavides se convirtió en un legado, un ejemplo de cómo la pasión y la vocación pueden cambiar el rumbo de la comunicación. Cada uno de sus logros, cada reconocimiento, no eran solo triunfos personales, sino victorias para todos aquellos que creían en el poder de la verdad y la información. Su historia, marcada por la entrega y el amor por su profesión, nos recuerda que las voces que escuchamos hoy son el resultado de años de esfuerzo y dedicación. La vida de Héctor Benavides fue un constante vaivén entre la pasión y la realidad, un viaje que lo llevó a ser un testigo privilegiado de la historia de su país. En cada rincón de Monterrey, su nombre resonaba como un símbolo de confianza y veracidad. A medida que su carrera avanzaba, se convirtió en un referente no solo para sus colegas, sino también para generaciones de jóvenes que soñaban con seguir sus pasos en el mundo de la comunicación. A través de sus reportajes, Héctor no solo informaba, sino que también educaba, iluminando la mente de su audiencia con un enfoque crítico y reflexivo. Su habilidad para narrar historias complejas con una claridad asombrosa, lo convirtió en un maestro de la comunicación. Cada transmisión era un momento de conexión, donde su voz se convertía en el hilo que unía a la sociedad con la verdad, en un tiempo donde la desinformación comenzaba a acechar. Los años 80 marcaron un punto de inflexión en su carrera. En medio de la vorágine de cambios políticos y sociales, Héctor se mantuvo firme, convirtiéndose en un baluarte de la información veraz.
Su cobertura del terremoto de 1985 no solo lo definió como periodista, sino que también lo transformó en un héroe anónimo. En una época donde la incertidumbre reinaba, su voz se alzó como un faro, guiando a la población a través del caos y la desesperanza. La resiliencia que mostró durante esos días difíciles no fue solo un reflejo de su profesionalismo, sino también de su humanidad. Cada historia que narraba estaba impregnada de empatía, de un profundo entendimiento del sufrimiento ajeno. En cada reportaje, su voz se tornaba un abrazo reconfortante para aquellos que perdían la esperanza. La televisión se convirtió en un refugio, y Héctor, en él, guardián de la verdad. A medida que el tiempo avanzaba, su legado se expandía, y su nombre se inscribía en la memoria colectiva de México. Cada reconocimiento que recibía era un tributo a su incansable dedicación, un recordatorio de que su trabajo había dejado una huella imborrable en el corazón de su país. Su vida fue un testimonio de que las pasiones verdaderas no solo se viven, se transmiten, se comparten y, sobre todo, se celebran. Así, la historia de Héctor Benavides se convirtió en una narrativa de amor por la comunicación, un canto a la verdad que resonará por generaciones. En el corazón de Monterrey, donde las montañas se encuentran con el cielo, nació un hombre cuya voz se convertiría en el hilo conductor de la historia de su país. Jesús Héctor Benavides Fernández, un nombre que resonaría en los hogares mexicanos, se forjó en un mundo donde la comunicación era más que un simple intercambio de palabras. Era un arte, una responsabilidad y, sobre todo, una pasión. Desde su infancia, Héctor mostró un interés innato por contar historias. La radio, con su magia etérea, lo cautivó desde temprana edad, convirtiéndose en el escenario perfecto para sus sueños. Cada emisión era una oportunidad para conectar, para ser el puente entre la realidad y la audiencia que lo escuchaba con atención. A medida que crecía, su deseo de informar y educar se volvía más fuerte, guiándolo hacia su primera experiencia en la estación C, donde dio sus primeros pasos en un mundo que lo necesitaba. Con el tiempo, su voz se volvió un símbolo de confianza. En un país donde las noticias podían ser tanto un consuelo como un desafío, Héctor se erigió como un baluarte de la verdad. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con la gente lo hizo destacar en un medio donde la credibilidad es el pilar fundamental. En el Canal 12, su carisma y profesionalismo lo llevaron a ser un referente, un amigo que acompañaba a las familias en cada rincón de la nación. La versatilidad de Héctor no conocía límites. Desde animador infantil hasta periodista de sucesos, cada faceta de su carrera lo enriquecía, añadiendo matices a su ya vibrante personalidad. Su trabajo en programas como Cinelandia no solo lo hizo querido por los más pequeños, sino que también sembró las semillas de una nueva generación de comunicadores. Cada risa, cada aplauso, eran un reconocimiento a su dedicación y a su amor por lo que hacía. Los años 80 marcaron un periodo decisivo en su trayectoria. En medio de una transformación social y política, Héctor se convirtió en la voz de una nación que buscaba respuestas. Su cobertura del terremoto de 1985 fue un testimonio de su valentía y compromiso. En aquellos momentos de caos y desesperación, su voz se alzó como un faro, guiando a la población a través del dolor y la incertidumbre. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo el peso de la empatía, recordándonos que detrás de cada noticia hay historias humanas que merecen ser contadas. Así, la vida de Héctor Benavides se fue entrelazando con la historia de México, convirtiéndose en un testigo y narrador de su tiempo. Su legado no se limita a sus logros en la televisión, sino que se extiende a cada corazón que escuchó su voz, a cada mente que fue iluminada por sus reportajes. La historia de Héctor es un recordatorio de que en cada rincón de la comunicación hay un poder inmenso para transformar vidas y construir un futuro mejor. En la vida de Héctor Benavides, cada reportaje no solo era una simple transmisión de hechos, era una ventana a la realidad, una invitación a reflexionar. A medida que avanzaba la década de los 80, su voz se entrelazaba con los latidos de un país que enfrentaba desafíos sin precedentes. En un contexto donde la incertidumbre y el cambio eran la norma, él se convirtió en un pilar de estabilidad, un faro que iluminaba el camino en momentos de oscuridad. La cobertura del terremoto de 1985 en la Ciudad de México fue un capítulo que definiría no solo su carrera, sino también su carácter. En medio del caos, Héctor se erguía como un testigo comprometido, llevando a las familias la información que necesitaban con una valentía que resonaba en cada palabra. Su enfoque no era solo informar, sino también humanizar la tragedia, recordando a todos que detrás de cada cifra había una historia, un ser humano que merecía ser escuchado. Con el huracán Gilberto en 1988, su dedicación se volvió aún más evidente. Durante más de 25 horas, mantuvo a la audiencia informada, transmitiendo con una claridad y un sentido de urgencia que solo un verdadero apasionado podría mostrar.
En esos momentos, su voz no solo era un canal de información, sino un consuelo, un ancla en medio de la tormenta. Su capacidad para conectar con la gente, para ser un amigo en la distancia, lo convirtió en un referente indiscutible del periodismo en México. A lo largo de su carrera, Héctor no solo se dedicó a informar, también se comprometió a educar. Sus escritos, desde Monterrey, Ciudad Noticia hasta casi 82 años, Archivo de un reportero, son testamentos de su deseo por compartir su experiencia y conocimientos con las nuevas generaciones. Cada página escrita era una oportunidad para dejar un legado, para inspirar a aquellos que, como él, soñaban con contar historias que marcaran la diferencia. La vida de Héctor Benavides fue un viaje de aprendizaje constante, donde cada desafío se convertía en una lección. Su pasión por la comunicación lo llevó a explorar nuevos horizontes, a adaptarse a los cambios vertiginosos del medio. En un mundo donde la información se consume de manera instantánea, su enfoque reflexivo y crítico se volvió más relevante que nunca, recordándonos que el periodismo no es solo una carrera, sino una vocación que exige integridad y compromiso. Así, mientras su voz resonaba en los hogares de México, Héctor se convirtió en un símbolo de confianza, un faro de verdad en un mar de desinformación. Su legado trasciende el tiempo, recordándonos que en cada noticia, en cada historia, hay un poder inmenso para transformar vidas y construir un futuro mejor. Su vida es un testimonio de que la pasión, la dedicación y la humanidad pueden cambiar el rumbo de la comunicación, dejando una huella imborrable en el corazón de las personas. En la vida de Héctor Benavides, cada día era una nueva oportunidad para contar historias que resonaran en el corazón de su audiencia. Con un compromiso inquebrantable, su voz se convirtió en un faro de esperanza y verdad en momentos de incertidumbre. A medida que la década de los 90 avanzaba, el mundo de la comunicación experimentaba cambios vertiginosos, y Héctor, siempre a la vanguardia, se adaptó con una versatilidad admirable. Su capacidad para conectar con la gente no solo se basaba en su talento innato, sino en su profunda empatía. Cada noticia que reportaba no era solo un hecho, era una historia humana que merecía ser contada con dignidad y respeto. En un país donde la desinformación comenzaba a ser un reto constante, Héctor se erigió como un defensor de la verdad, un periodista que entendía que su labor iba más allá de informar, era un servicio a la comunidad. Durante esos años, su trabajo se consolidó en el telediario nocturno, donde su presencia se volvió sinónimo de confianza. Las familias mexicanas sintonizaban su programa no solo para conocer las noticias del día, sino también para escuchar la voz de un amigo que entendía sus preocupaciones y anhelos. En cada transmisión, Héctor lograba crear un espacio seguro, un refugio donde la información fluía con claridad y honestidad. Fue en esta etapa de su vida cuando comenzó a plasmar sus experiencias en la escritura. Sus libros, como Monterrey, Ciudad Noticia y casi 82 años, Archivo de un reportero, son un testimonio de su deseo por compartir su legado y ofrecer una mirada profunda sobre el periodismo y la comunicación. Cada página escrita era una invitación a reflexionar sobre el poder de la información y su impacto en la sociedad. A través de sus relatos, Héctor no solo narraba su historia, sino que también inspiraba a nuevas generaciones a seguir sus pasos. La década de los 90 también trajo consigo desafíos inesperados. Los cambios políticos y sociales en México exigían un periodismo más comprometido y valiente. Héctor, con su mirada crítica y su voz firme, se adentró en estos temas con la seriedad que merecían. Su capacidad para abordar cuestiones complejas con sensibilidad y profundidad lo convirtió en un referente no solo en Monterrey, sino en todo el país. Cada reportaje que presentaba era un reflejo de su pasión por la verdad y su deseo de contribuir al bienestar de su comunidad. En un entorno donde la confianza en los medios comenzaba a erosionarse, Héctor se mantenía firme, demostrando que el periodismo podía ser un instrumento de cambio y esperanza. Su legado no solo se construyó a través de sus logros en la pantalla, sino también por la huella que dejó en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Así, el viaje de Héctor Benavides continuaba, un camino lleno de historias por contar, de vidas por tocar y de verdades por revelar. Su voz, siempre presente, seguía siendo un eco de la realidad que vivía su país, un recordatorio de que, en cada noticia, hay una historia que merece ser contada. La historia de Jesús Héctor Benavides Fernández es un viaje que nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunicación y la responsabilidad que conlleva. A medida que los años 90 avanzaban, su voz se consolidaba como un faro de confianza en un mar de incertidumbre. En un mundo donde la información fluía a una velocidad vertiginosa, él se mantenía firme, recordando a su audiencia que la verdad nunca debe ser sacrificada en el altar de la inmediatez. Con cada transmisión, Héctor no solo informaba, sino que también conectaba con la esencia de su comunidad.
Su enfoque humanitario y su capacidad para narrar historias complejas con claridad lo llevaron a convertirse en la voz de una generación que buscaba respuestas. En tiempos de crisis, su presencia en la pantalla era un consuelo, un recordatorio de que había alguien dispuesto a contar la realidad con empatía y respeto. La década de los 90 trajo consigo una serie de eventos que marcarían la historia de México. Desde la transformación política hasta los retos sociales, Héctor se adentró en cada uno de ellos con la valentía que lo caracterizaba. Su cobertura de los acontecimientos no solo se limitaba a reportar hechos. Él se convirtió en un testigo comprometido, un narrador que entendía la importancia de dar voz a aquellos que a menudo eran olvidados. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía su legado. Los libros que escribió fueron un testimonio de su deseo de compartir su experiencia y conocimientos con las nuevas generaciones. Monterrey, Ciudad Noticia y casi 82 años. Archivo de un reportero son solo ejemplos de su compromiso por dejar un legado que inspire a otros a seguir sus pasos. Cada página escrita era una invitación a reflexionar sobre el papel del periodista en la sociedad, un llamado a la responsabilidad y a la integridad. El compromiso de Héctor con la verdad no solo se vio reflejado en su trabajo en televisión, sino también en su vida personal. Su dedicación a la comunicación era palpable en cada aspecto de su ser. La autenticidad de su voz resonaba en los hogares, creando un vínculo especial con su audiencia. Cada reportaje era una oportunidad para conectar, para recordar que detrás de cada noticia hay seres humanos que merecen ser escuchados. Así, la vida de Héctor Benavides se convirtió en un legado que trasciende el tiempo. Su historia es un recordatorio de que la pasión por la verdad y la dedicación a la comunicación son fuerzas poderosas que pueden cambiar el rumbo de una sociedad. En un mundo donde la desinformación acecha, su voz se alza como un faro de esperanza. Un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encontrará su camino. La historia de Héctor Benavides es un viaje que trasciende las pantallas y los micrófonos, un relato que se entrelaza con el pulso de una nación que ha vivido transformaciones profundas. Cada día, su voz resonaba en los hogares mexicanos, convirtiéndose en un símbolo de confianza en un mundo donde la desinformación comenzaba a ser un desafío constante. A medida que la década de los 90 avanzaba, su compromiso por la verdad se solidificaba, y su legado se expandía más allá de la televisión. En un entorno donde la información se consumía a una velocidad vertiginosa, Héctor se mantenía firme, recordando a su audiencia que la verdad nunca debería ser sacrificada. Cada transmisión era una invitación a la reflexión, un momento en el que su voz se convertía en el hilo conductor de historias que merecían ser contadas. Su capacidad para conectar con la gente no solo se basaba en su talento innato, sino en su profunda empatía hacia aquellos que escuchaban. Durante esos años, su trabajo en el telediario nocturno se consolidó como un referente de confianza. Las familias sintonizaban su programa no solo para conocer las noticias del día, sino también para escuchar la voz de un amigo que comprendía sus preocupaciones y anhelos. En cada transmisión, Héctor lograba crear un espacio seguro, donde la información fluía con claridad y honestidad. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía su deseo de compartir su conocimiento. Los libros que escribió, como Monterrey, Ciudad Noticia y casi 82 años, Archivo de un reportero, son un testamento de su compromiso por dejar un legado que inspire a otros. Cada página escrita era una invitación a reflexionar sobre el papel del periodista en la sociedad, un llamado a la responsabilidad y a la integridad que siempre lo caracterizó. La década de los 90 trajo consigo desafíos inesperados, y Héctor se adentró en cada uno de ellos con valentía. Su cobertura de acontecimientos políticos y sociales no solo se limitaba a reportar hechos, él se convirtió en un testigo comprometido, un narrador que entendía la importancia de dar voz a aquellos que a menudo eran olvidados. Su enfoque humanitario y su capacidad para narrar historias complejas con claridad lo llevaron a convertirse en un referente no solo en Monterrey, sino en todo el país. Cada reportaje que presentaba era un reflejo de su pasión por la verdad y su deseo de contribuir al bienestar de su comunidad. En un entorno donde la confianza en los medios comenzaba a erosionarse, Héctor se mantenía firme, demostrando que el periodismo podía ser un instrumento de cambio y esperanza. Su legado no solo se construyó a través de sus logros en la pantalla, sino también por la huella que dejó en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Así, la vida de Héctor Benavides continuaba, un camino lleno de historias por contar, de vidas por tocar y de verdades por revelar. Su voz, siempre presente, seguía siendo un eco de la realidad que vivía su país, un recordatorio de que, en cada noticia, hay una historia que merece ser contada. En un mundo donde la comunicación se transforma constantemente, su legado perdura,
recordándonos que la pasión por la verdad y la dedicación a la información son fuerzas poderosas que pueden cambiar el rumbo de una sociedad. La historia de Héctor Benavides es un testimonio de cómo la pasión puede moldear el destino de un hombre, y a su vez, el de toda una nación. En cada rincón de Monterrey, su voz se convirtió en un eco de confianza y verdad, un reflejo de la realidad que vivía su comunidad. A medida que la década de los 2000 avanzaba, su compromiso inquebrantable con el periodismo seguía siendo la piedra angular de su carrera. En un mundo donde la inmediatez y la desinformación comenzaban a acechar, Héctor se mantuvo firme, recordando que su labor no solo era informar, sino también educar y conectar con la humanidad detrás de cada noticia. Su enfoque crítico y reflexivo se convirtió en un faro para aquellos que buscaban respuestas en tiempos de confusión. Con cada reportaje, no solo narraba hechos, contaba historias, iluminando la vida de las personas que se encontraban en el centro de los acontecimientos. Durante estos años, su legado se consolidó aún más. Publicó obras que no solo documentaban su experiencia, sino que también ofrecían una mirada profunda sobre el periodismo y su evolución. Libros como 50 años en el mundo de la noticia y casi 82 años. Archivo de un reportero se convirtieron en referencias para aquellos que deseaban entender el impacto de la comunicación en la sociedad. Cada página escrita era un testimonio de su deseo de inspirar a nuevas generaciones, de transmitir el amor por la verdad y la responsabilidad que conlleva ser un comunicador. A medida que se acercaba a su aniversario número 50 en la televisión, el reconocimiento a su trayectoria se hizo palpable. En septiembre de 2023, el mundo celebró su logro al otorgarle el premio Guinness por la carrera más larga como locutor de noticias de televisión. Este reconocimiento no solo celebraba su longevidad en el medio, sino que también destacaba su dedicación y amor por su profesión. En una ceremonia llena de emotividad, sus colegas y admiradores se unieron para rendir homenaje a un hombre que había dedicado su vida a informar y educar. La vida de Héctor Benavides no fue solo una serie de logros profesionales, fue un viaje lleno de conexiones humanas. Cada noticia que reportaba, cada historia que contaba, estaba impregnada de empatía y respeto por aquellos que estaban detrás de los titulares. En un mundo donde la desconfianza en los medios de comunicación crecía, su voz se alzaba como un símbolo de integridad, recordándonos que la verdad siempre debe prevalecer. Así, mientras los años pasaban, la historia de Héctor se entrelazaba con la memoria colectiva de México. Su legado perduraría en cada rincón del país, en cada corazón que escuchó su voz. En un momento en que la comunicación se enfrenta a retos sin precedentes, su vida y su trabajo nos recuerdan la importancia de contar historias con humanidad, de ser un faro de verdad en tiempos de oscuridad. La historia de Héctor Benavides es un canto a la dedicación, un homenaje a la comunicación y un recordatorio de que, en cada palabra, hay un poder inmenso para transformar vidas. Si has llegado hasta aquí y sientes que la historia de Héctor ha resonado en tu corazón, no puedes dejar de suscribirte. Únete a esta comunidad de amantes de la comunicación, donde cada video es un homenaje a los que, como Héctor, han dedicado su vida a contar historias que importan. No solo te invito, te desafío a ser parte de esta travesía. Suscríbete y mantente conectado a un mundo donde la verdad y la pasión se entrelazan.